Pero aquí, mi querido Manuel, me parece que hay que entender toda la carta. Cuando él hace esta solicitud, hace también un señalamiento en donde dice que él fue secuestrado y llevado contra su voluntad hacia los Estados Unidos. Entonces confirma el hecho de que él nos entregó de forma voluntaria, como se llegó a especular en algún momento, y sí dice que fue secuestrado para ser llevado a los Estados Unidos contra su voluntad. Recuerda que existe un acuerdo binacional, un tratado internacional entre México y Estados Unidos que habla de estos secuestros intra que se dan entre un país y autoridades de un país extranjero con un país intraestatales. ¿Qué es lo que pasa aquí, mi querido Manuel? Y obviamente tiene que ver con el análisis y no irnos con la fácil que algunos medios y comentócratas he escuchado que hacen el señalamiento de que está amenazando al gobierno de México. A ver, es claro que el Mayo Zambada no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía de los Estados Unidos ni con el Departamento de Justicia. Es claro también que dentro del ofrecimiento que le pudieron hacer no hubo nada que le llamara la atención o le interesara, y es claro que lo que están haciendo es amenazarlo y presionarlo al decir, si no llegas a un acuerdo con nosotros, si te conviertes en testigo protegido, lo que nosotros vamos a hacer es solicitar la pena de muerte. Recordemos que existe dentro de este tratado internacional entre México y Estados Unidos para la extradición de personajes acusados de crímenes en cada uno de los países. Una de las condiciones que existe es que todos aquellos ciudadanos mexicanos que sean extraditados a Estados Unidos no podrán ser objeto de solicitar la pena de muerte en su contra. Cuando se da esta situación y derivado de que el gobierno de Estados Unidos no ha podido doblar al Mayo para que se termine convirtiendo en testigo protegido, pues obviamente ponen sobre la mesa que van a solicitar la pena de muerte para cuando vayan a juicio. ¿Y qué es lo que hace el Mayo? Y me parece que esto, ¿no? Aunque estoy especulando, es lo que jurídicamente procede. Por recomendación de sus abogados, presenta un escrito y solicita apoyo consular a la Embajada de México en los Estados Unidos, como tiene derecho cualquier ciudadano mexicano que está siendo procesado en los Estados Unidos. Cuando amenaza, hace la aclaración también de que colapsaran estas relaciones entre ambos países. Dice también y hace el señalamiento de que él señalará quiénes fueron las personas que participaron en su secuestro en suelo mexicano y en suelo norteamericano. ¿A qué se refiere? Yo lo que puedo entender es que hubo por ahí, tal vez me hace creer, de acuerdo a cómo lo estoy entendiendo en la estrategia jurídica, que él tiene conocimiento de que hubo agentes extranjeros realizando un operativo en México o de la mano con ciertos personajes mexicanos para secuestrar a un mexicano en suelo nacional. Imagínate, a eso me imagino que se refiere al decir que colapsarían las relaciones entre México y Estados Unidos, porque él dice incluso que lo que hicieron con él es gravísimo, porque de permitirse el día de mañana, las autoridades de Estados Unidos podrán ir a México a detener a cualquier persona con total impunidad y no tendrían ninguna repercusión ni problema legal. Haciendo un paréntesis en la serie de preguntas que tengo para ti, ¿tendría razón? ¿Tendría razón el Mayo si procede este asunto? Pues Estados Unidos ya lo hizo una vez y le funciona, lo puede volver a hacer otra y otra y otra hasta que el gobierno mexicano ponga un alto. Es una situación bastante compleja porque si se le repatria, se le da repatriación a Ismael Zambada, sería aceptar que el gobierno de Estados Unidos lo secuestró, César. Sí, por supuesto. Entonces, híjole, ¿qué hace México en este caso? Dice la presidenta de México en su conferencia mañanera el día de hoy, es un tema al que le está cargando bastante el asunto en términos de solución al fiscal Alejandro Gertz Manero. en qué momento, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el gobierno mexicano en este caso? Porque ciertamente sí, podrá ser el peor criminal del mundo, pero sucede que hasta los criminales tienen derechos, César. Sucede que si eres ciudadano mexicano, ¿no? Pero fíjate cómo aquí viene el problema de carácter legal.
El problema de carácter legal es, me parece que cualquier ciudadano mexicano que hiciera la solicitud de apoyo consular, obviamente se le brindaría y se le daría, porque incluso es un derecho procesal y es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones. ¿Dónde viene el problema? Que si el gobierno mexicano efectivamente brinda ese apoyo, que además está obligado a hacerlo, obviamente las narrativas serán en el sentido de que el gobierno de México tiene miedo de lo que pueda decir Ismael El Mayo Zambada y que ya ven como si es un narcoestado porque incluso quiere repatriar a un jefe criminal. Pero esto tiene que ver también con el juego político y las cartas jurídicas que está jugando la defensa de Ismael Zambada. Porque si el gobierno de México no proporciona ese apoyo consular, entonces el mismo gobierno de México estaría violentando los derechos procesales y derechos humanos de Ismael El Mayo Zambada. Pero si accede a hacer esta solicitud, vamos a tener un problema en donde se va a crear una narrativa de que el gobierno de México está protegiendo a un jefe criminal y que ahora, como ya hubo una determinación de que son líderes de grupos terroristas extranjeros y globales, pues que estaría protegiendo a un líder de un grupo. Esa es la disyuntiva, mi querido Manuel, pero la realidad va más allá. ¿Por qué nosotros vemos que el gobierno de México ha tenido y ha tomado las precauciones y que incluso vimos a la doctora Claudia Sheinbaum mandar, obviamente, una propuesta de reforma a la Constitución, el artículo 40 y el artículo 19 constitucional, para evitar que podamos ver lo que ya sucedió? Recordemos que esto no es algo nuevo, eso ya sucedió a finales de los años 80, principios de los 90, con el doctor Álvarez Machain, a quien se le acusó en su momento de haber participado con el cártel de Guadalajara, de supuestamente haberle estado suministrando cierto tipo de medicamentos para mantener con vida a Enrique Camarena, conocido como Kiki Camarena, y que era un agente de la DEA, que es quien se da cuenta que la CIA está apoyando al cártel de Guadalajara. Todo esto está documentado. Y recordemos que ellos vienen a México, personal de la DEA contrata a algunos comandantes de la policía en activo y algunos ex policías para que secuestren al doctor Álvarez Machain y sea llevado de forma ilegal a los Estados Unidos. En primera instancia se reconoció que él había sido secuestrado y que no podía ser juzgado porque iba contrario a lo que señala, obviamente, el acuerdo bilateral, en este caso entre México y Estados Unidos, donde no podía una persona ser secuestrada y obviamente llegar a los Estados Unidos porque se había violado las leyes internacionales y las leyes mexicanas. Pero esto siguió escalando hasta terminar en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y ellos determinaron que independientemente de la forma como haya llegado a los Estados Unidos, así haya sido mediante un secuestro en el país de origen, ellos sí tenían derecho a juzgarlo y que además se pudiera solicitar la pena de muerte en su contra. Recordemos cómo termina la historia. Al último, terminan dejando en libertad y totalmente absuelto al doctor Álvarez Machain, y tan es así que tiene un negocio allá en Guadalajara donde vende comida típica del estado de Jalisco.